Mi nombre es Alejandra López, junto con Carolina Cini y Leila Jiménez vamos a desarrollar este último práctico del Seminario Teoría de la Enseñanza correspondiente a la Diplomatura Universitaria en Enseñanza Superior. Para poder hablar de lo que es la teoría de la enseñanza, vamos a citar a un biólogo muy conocido como es Jean Piaget, donde nos habla de que es necesario proyectar, generar personas que lo que hagan es innovar, sino que solamente se guíen por todo aquello que ya fue desarrollado. Para esto podemos tener dos caminos, uno que involucre la experiencia y otro que solamente involucre el saber. Esto nos permite también a su vez hablar de lo que es el primer eje, que es nociones sobre la enseñanza. Cada vez que nosotros hablamos sobre noción, tenemos que pensar que es la idea general de algo. Entonces, si hablamos también sobre enseñanza, y citando a una autora muy conocida como es Besabé y Estela Cole, podemos hablar de que es necesario tener un saber y poder transmitir este saber. Es decir, que hay alguien que necesita de estos conocimientos. Esto puede ser en un intento logrado o no logrado. En algún momento también se habló de todo lo que es la relación enseñanza-aprendizaje, cómo están vinculados y cómo se habla de que son como dos caras de una misma moneda. Es difícil poder hablarlo. Entonces nosotros tenemos que ir a través de todo esto y con todo lo que involucra el contexto social en el que nos encontramos, autoconstruyéndonos para poder tener mayor llegada a todos los alumnos y no verlo solamente como un destinatario colectivo, sino de manera individual también. Sí, y acá con lo que vos comentás, Ale, me parece súper interesante porque el autor Paulo Freire también lo que habla mucho es sobre que nosotros no somos dueños absolutos de los conocimientos, de la verdad, y coincide con estas otras autoras en que nosotros cuando comenzamos a enseñar o estamos en el aula frente a los alumnos, no solamente enseñamos, no solamente transmitimos conocimientos, sino que aprendemos en el camino cómo vamos a ir enseñando, cómo modificarnos en base a los chicos que vienen, a las culturas que traen desde sus hogares, a la sociedad. Es todo una cuestión que se suma dentro de un aula, sea el aula que nos toque. Él trabajó mucho con todo lo que es rural y me gustó mucho su punto de vista sobre cómo él pone el respeto a los saberes de los educandos que tenemos que tener nosotros y cómo incluirlos dentro de nuestra hora de la práctica de enseñanza. Sí, la verdad que estos autores, en torno a lo que es la enseñanza y en torno a este eje, creo que nos dejaron bastante información, en la cual, por ejemplo, puedo destacar, en el caso de Steinman, que plantea diferentes mitos en los cuales nosotros deberíamos reflexionar y deberíamos tratar de aplicarlos dentro de nuestra práctica docente, siempre con un objetivo de mejora. Entre estos mitos que menciona es el hecho de que los docentes universitarios no son docentes de profesión, como también hablando de que el único orden de enseñanza es la teoría seguida de la práctica, que inclusive en nuestro plan de estudio y en la mayoría de los planes de estudio universitarios se encuentran ubicados de esta manera, siempre una teoría seguido de una práctica, siendo este el ordenamiento que por lo general se cree que es el mejor, en el cual la teoría siempre, la práctica va a ser un apoyo de lo aprendido de la teoría, pero no siempre debe ser de esta manera, ya que la práctica puede ser, la teoría y la práctica pueden estar en diferente orden y generar otro aporte. Como si también destacar el hecho de que la autosuficiencia de la clase, este mito en el cual se dice que no es posible aprender si es que no se está en la clase. Este mito actualmente lo estamos observando y lo estamos viviendo como docente, en el cual siempre tuvimos en torno a una clase presencial y en torno a una clase áulica. Creo que también se apoya mucho en los diferentes autores que vimos, como Sergio Freire, que también mencionan estos autores que deberíamos reflexionar en esta práctica docente, siempre tratando de modificar esa práctica que nosotros tenemos para la mejora. Siguiendo
para seguir con la temática que tuvimos en el módulo, podemos seguir con el siguiente eje temático, en el cual mencionamos que sería la construcción y apropiación de conocimientos. Bien, dentro de la construcción y apropiación de conocimientos, resulta súper interesante lo que plantea Rowell, donde explica que en realidad nosotros como personas, todos los que pasamos por la escuela, de una u otra manera llevamos nuestras experiencias hacia nuestras vidas futuras. Y eso es algo que se ve hoy en día, como se lo ve desde hace mucho tiempo, porque tenemos nuevas generaciones a los cuales nosotros les damos información, les brindamos la educación, y ellos solamente lo que van a hacer es seleccionar dentro de todo el mundo de información o de datos que les podemos dar, van a utilizar y van a seleccionar y utilizar pequeños fragmentos que van a ser particulares, adecuados a la cultura en la que ellos viven, del lugar en los que ellos viven. Entonces, esto resulta súper interesante y importante que lo comencemos a plantear desde ese punto de vista como docentes, y también haciendo un recordatorio sobre cómo nosotros, cuando fuimos educados o a través de los procesos de educación que atravesamos, qué tomamos y cómo lo aplicamos. Sí, la verdad que es muy enriquecedor esta parte porque estos tres autores toman muchas veces en cuenta, como para hacer también un resumen de lo que fue esta clase 2, ¿no? La segunda clase, de cómo este contexto social, que a mí me parece muy nutritivo para nosotros como docentes jóvenes que recién nos incorporamos, cómo este contexto social que en su momento pudo haber sido una serie de degradación del feminismo, y hoy en día llega a ser precisamente lo que es atravesar una pandemia. Y no hablamos de solo una epidemia, sino que hablamos de una pandemia, y esto genera que nosotros, como decíamos hace rato, tengamos que actualizarnos, actualizar nuestros conocimientos, apropiarnos, decía Roswell también, que es una palabra muy rica para todo lo que es este tema de la enseñanza. Tenemos que contextualizar ese problema social, económico, que muchas veces se vive en las escuelas rurales. Nosotros, al tener expansiones académicas, que por ahí, Caro, vos tenés mucha experiencia y conoces precisamente esa desigualdad, que es lo que más adelante también nos permite como entender todo esto. Sí. Que sí, me parece que esto también da mucho pie a lo que es el siguiente eje, que son las prácticas y estilos de la enseñanza. Sí, es así, es como lo decís, Ale, porque nosotros no podemos determinar lo que los chicos van a aprender en sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta los modos y lo que le ofrecemos y compartimos a los alumnos, pero el docente tiene que ponerse o plantearse en un punto de vista de decimos que no podemos reflexionar sobre nuestro posicionamiento y el propio modelo de enseñanza, ya que existen una gran variedad de modelos de enseñanza y formas. Entonces nosotros necesitamos reconstruirnos a nosotros mismos desde el lugar, desde formadores. Sí, la verdad que es importante que nosotros nos reflexionemos, de tratar también de entender de que hay muchos modelos de enseñanza y tratar de incorporarlos de acuerdo a la situación que nosotros tengamos, de acuerdo a los diferentes contextos, como mencionaron, de que nosotros actualmente en las diferentes expansiones académicas tenemos diferentes tipos de contextos, como también tenemos que aprender a individualizar cada una de las situaciones particulares de los alumnos. Esto es muy importante, ya que si nosotros aprendemos a manejar diferentes tipos de modelos, vamos a poder tratar de aplicar diferentes soluciones o buscar soluciones para las diferentes problemáticas que podemos enfrentar dentro de lo que es la enseñanza, para poder así llegar a una educación más integral, una educación íntegra. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, como así también los estilos, en los cuales no hay un solo estilo ni un solo modelo específico que sea el verdadero, sino el único, sino que nosotros tenemos que tratar de aprender esas variedades y tratar de incorporar de acuerdo a la realidad que nos toque en el aula.
pasando al siguiente eje, en el caso de la evaluación, las aproximaciones a las bases conceptuales y metodológicas, nosotros podemos observar de que actualmente, y creo que lo que vivimos nosotros como alumnos en las evaluaciones, estamos acostumbrados que sean, en este aspecto, sean siempre algo que nosotros nos ayuda a determinar cuál es el nivel de si es que llegó a cumplir con los conceptos o no que nosotros nos hemos planteado que ellos lo tengan, o los objetivos. Entonces es importante que en la evaluación tengamos en cuenta de que no tiene que ser una forma rígida, una forma de tener como evaluación como algo que tratamos de juzgar algo, sino hay que plantearse nosotros como docentes que ¿para qué realizamos esta evaluación? ¿Cuál es el fin de realizar esta evaluación? ¿Para quién la estamos haciendo? ¿Qué es lo que intentamos nosotros aportar con esta evaluación? Siempre viéndola a la evaluación como un factor que le ayude a una especie de aporte al alumno, teniendo en cuenta que la evaluación no es solamente es algo que se da en la parte del inicio, cuando uno, en la parte de diagnóstico, tiene que ser también en el proceso y en la parte final. Es algo que no se hace solamente en un solo momento, sino que tiene que ser una evaluación constante, no es algo estático. Y siempre teniendo en cuenta que la evaluación tiene que ser integradora, tiene que ser cualitativa y sumativa para el alumno, siempre buscando que esta evaluación sea un aporte y no sea algo que lo limite al alumno o que trate de sancionarlo de cierta manera, sino a través de tratar de aportar al alumno. Bien, y coincidiendo con esto, a mí me gustó mucho una pregunta que hace Susana Seilman, donde ella plantea si es posible que nosotros podamos transformar la evaluación en una herramienta para la construcción de conocimientos. Y yo creo que respondiendo, digamos, a esa pregunta, realmente es algo muy factible y el docente, ella lo compara como que, bueno, compara con otros autores como que es igual que un artesano, y que cada vez que pone manos a la obra a hacer algo, se encuentra con diferentes situaciones que pueden pasar y que son inéditas, pueden ser completas o por partes. Entonces, las evaluaciones nos pueden permitir conocer y valorar a sujetos que construyen sus prácticas, que en este caso son los alumnos. Entonces es ese planteamiento, básicamente. Flexibilidad y prácticas de la enseñanza, en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que lo principal dentro de lo que nosotros hablamos en todo este módulo, podemos mencionar de que es necesaria la reflexión dentro de nuestra práctica docente. Esta reflexión nos ayuda a entender de que nosotros estamos, la práctica docente se da en un ámbito real, que puede tener múltiples contextos. Estos contextos nos ayudan, nos dan la pauta de que nosotros tenemos que reflexionar sobre las diferentes situaciones en las cuales nosotros nos enfrentamos y buscar la manera más acorde de que el alumno pueda llegar a apropiarse de esos conocimientos. Esta situación reflexiva por parte de nosotros, de nuestra práctica, nos va a ayudar a generar ese aporte que buscamos todo el tiempo como docente por parte hacia el alumno. Bueno, sí, es como lo decimos o lo planteamos en realidad. Bueno, esta imagen en realidad nos pareció interesante ponerla por el hecho de que yo creo que hasta diciembre del año pasado en ningún momento se nos habría planteado tener que comenzar a dar clases de otra manera, todo de forma virtual. Entonces, esto también es como la unión de todos los autores sobre cómo tenemos que adaptarnos a las situaciones y cómo tenemos que reformular de una u otra manera nuestra forma de enseñanza. Hoy en día, como digo, hasta el año pasado, incluso creo que hasta la misma docente de este módulo planteaba darnos una clase frente a alumnos y en un pizarrón de una u otra manera en la institución. Y tuvimos que modificarnos totalmente este año
con clases virtuales, tratando de conectarnos, y bueno, también de esto surgen varias cosas y varias fallas que que se observan, digamos, en las realidades a las cuales estamos en los diferentes contextos. Por un lado, trabajar con los alumnos de la facultad, de la ciudad, fue una cosa, pero trabajar de otros lados se observaron diferentes tipos de realidades. Así es, yo creo que actualmente el sistema educativo ha sido sorprendido con toda esta situación. Nosotros, como docentes, hemos sido sorprendidos ante esta situación a la que nos toca enfrentar. Y hay que tener en cuenta, y como venimos diciendo y venimos comentando, que es necesario la reflexión en nuestra práctica docente, pero sin embargo es necesario reflexionar también de que hay diferentes situaciones y diferentes contextos en los cuales actualmente se está dando esta pandemia y está afectando a diferentes tipos de niveles o en diferentes tipos de situaciones. Hay lugares donde nuestra universidad llega y no tiene una accesibilidad, hay personas que no tienen la accesibilidad total hacia una computadora, un acceso a internet. Acá hay una imagen que nos gustó que habla sobre un grupo de alumnos, el cual no tiene un acceso a internet, no se ve un cablecito en ningún lado, entonces creo que es importante entender eso. Pero además de eso, Caro, me parece que también es como interesante poder revalorizar el rol del docente, que el docente del contexto anterior o histórico es el docente en el aula, es el docente con la pizarra. El día de hoy nosotros, para que tengamos mayor llegada también, es necesario, como decíamos siempre desde un inicio, autoconstruirse, es reconstruirse, reinventarse y saber que adaptarse también. Adaptarse, porque muchas veces dejamos de ser solo el docente que transmite ese saber o ese conocimiento científico y pasamos a ser como un ámbito de contención en el hogar para muchos de estos niños, que hoy en día toca que sus padres salgan a pelear, estén en la primera línea o estén atravesando situaciones diversas. Así es, como también el hecho de que hay diferentes tipos de realidades y hay que tratar de identificar esas realidades y buscar cuáles serían las metodologías acordes para poder contener y tratar de generar un aporte hacia los alumnos. Estas imágenes llegaron y bueno, las colocamos porque nos parecieron parte de una imagen de los diferentes contextos en los cuales actualmente los alumnos pueden llegar a tener. Contextos reales, que no son más que una prueba por ahí de las necesidades y la pobreza que mucha gente atraviesa, y que el hecho de estar también conectados a través nosotros de internet nos permite saber cuál es la situación que está pasando no solamente en nuestro entorno, sino en otros lugares donde quizás esta pandemia ya está siendo superada, algunos recién se están introduciendo, entonces nos refleja la realidad que estamos atravesando. Sí, así totalmente. Es. Acá hay otra imagen en la cual se puede observar también las diferentes realidades de nuestra pandemia que estamos pasando actualmente, y bueno, tener en cuenta y tener presente como sociedad, como parte de la sociedad y como docente, tener presente todos estos contextos que actualmente estamos viviendo y adaptarnos para poder generar soluciones. Bueno, chicas, saludos. Saludos a todos, todo lo que se pudo desarrollar y bueno, hasta la próxima. Chao.